Bueno, así ya se retira nuestro primer invitado, el Raúl González City. Queremos, por primera vez en todo el ciclo, vamos a mandar un saludo al aire a nuestro compañero, hermano Alejandro Rossi, compañero de hijos, además secretario de prensa de la CGT. Gordito querido, un abrazo gigante. Y te recordamos que tenés un WhatsApp donde te invitamos a un programa de radio y que de acá de La Lucha que nos parió, y que nunca nos contestaste, pero te queremos mucho. No, mentira, no, en serio. Bueno, algún día venite Ale, y charlamos sobre sindicalismo, gremialismo, derechos humanos, memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Abrimos el bloque donde vamos a hablar de todo lo que ha sido la semana en materia judicial, tanto en materia de lesa humanidad como en violencia institucional. Primero, recién lo charlamos con Juan, tenemos listos varios de los audios porque hubo una sentencia muy importante, Juan, en Mendoza, y una sentencia no menos importante en Entre Ríos. Uh-huh. Sí, señor. Sí, creo que primero tenemos la de Mendoza, así que vamos a contar un poquito brevemente antes de escuchar los audios que ya cuentan más, sí. De lo que se trató esta denominada causa juicio a los jueces, ¿no? Porque sí, estaban cuatro ex jueces sentados en el banquillo. Una mega causa es una mega causa, así es, con 28 imputados, de los cuales 12 fueron condenados a cadena perpetua. Entre ellos se encuentran policías, militares y jueces. No sé si vos querés agregar algo más, Moto, y si no ya vamos directo a... No, contamos que la que nos manda el audio es nuestra compañera de muchos años de Hijos Mendoza, Alba Vega, la negra Alba, a quien mandamos un gran saludo y abrazo, y nos mandó 2 audios. Vamos primero con la primera parte, que nos cuenta cómo fue la sentencia. Bueno, queridos compañeros de Córdoba, acá va una síntesis, una pequeña reseña de lo que fue el juicio acá en Mendoza, el juicio, la mega causa le dimos en llamar, porque bueno, condensó varias causas, sobre todo las que tenían que ver con el D2, principal centro clandestino de detención de esta provincia. El juicio empezó en el 2014, 3 años y medio después, por fin escuchamos la sentencia. Y la particularidad de este juicio es que se sentaron en el banquillo de acusados a 4 jueces y fiscales de la dictadura. Jueces emblemáticos de esta provincia, porque, bueno, somos memoriosos. Y allá en el 2002, 2003, cuando estaban los juicios por la verdad y la memoria histórica, Miret, uno de estos jueces hoy condenado a perpetua, era juez. Era juez y, bueno, más allá de su postura y el trato que tenía entre la gente del Poder Judicial, este personaje nefasto era el que le tomaba declaraciones en estos juicios por la verdad y la memoria histórica a genocidas, a terribles genocidas como Juan Pablo Saá, que supimos escrachar con la red nacional acá en Mendoza. Bueno, realmente para nosotros en perspectiva histórica nos parece increíble. Bueno, el juicio terminó ayer, la sentencia se leyó el 26 de julio y fue histórica porque se los condenó a estos 4 personajes nefastos a cadena perpetua. Es muy importante lo que está sucediendo en Mendoza porque les recordamos que venimos desde hace muy poquito tiempo, creo que no es más de un mes, poco más de un mes, que venimos de la sentencia en San Rafael, donde viajamos, una sentencia histórica, donde también fueron condenados un número importante de represores, muchos de ellos, como bien contará en la segunda parte de los audios Alba, con mucha ligación con el poder político de Mendoza. Esto que nosotros vemos muy velado en Córdoba, de los represores por atrás del poder político, ejerciendo mucho poder, en Mendoza descaradamente represores ocupando cargos en el Poder Judicial en democracia, represores ocupando cargos en el gabinete cuando Sanz fue gobernador de Mendoza, hay cuando ocupando cargos en la Intendencia de San Rafael y en Mendoza Capital también. Acá Alba nos va a contar en el segundo tramo de los audios
un poquito más los pormenores más históricos de cómo se fue dando este juicio antes del cambio de autoridades nacionales, cuando después de la asunción de Mauricio Macri. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte de lo que nos cuenta Alba sobre la historia de este juicio. También se condenaron a 24 personajes entre Policía Federal, Ejército, Montada y Aeronáutica acá de la provincia, de la Cuarta Brigada Aérea, a 24 de estos personajes que algunos ya tenían condena del juicio anterior que se dio acá en la ciudad de Mendoza, y otros, bueno, fueron recientemente condenados. En la mayoría de los casos las condenas era más o menos lo que la querella había pedido. Pero bueno, la verdad que para nosotros ha sido un juicio muy fuerte, muy significativo, porque todos estos personajes que bueno, se les ventilaba su accionar en el juicio a la mañana, actuaron en lo que sería el marco del D2. Y nosotros, los organismos de derechos humanos de Mendoza, en el 2015 recuperamos ese centro clandestino de detención y hoy es un sitio de memoria. Lo cual, bueno, era como ir a la mañana a escuchar a testimonios, 104 testimonios hubo que se dieron en este juicio, los testigos fueron 104 y bueno, a la tarde ir, no sé, a una visita guiada o a una reunión o a ordenar para que suceda algo y era ese contexto, ¿no? Esas paredes, esas celdas, esas escaleras, tantas veces descriptas por los detenidos, ¿no? Unas escaleras muy particulares. Entonces, la verdad que nos fue muy significativo y es histórico, ¿no? Hoy por hoy estamos en ese sitio de memoria, no tenemos ley provincial que la regule, ¿no? Por un decreto salió y ahí está el decreto y va y viene y este gobernador muy bien no sabe qué hacer, pero lo cierto es que actualmente convivimos con la policía en ese lugar, ¿no? Esto también es parte de lo que nos toca. Y bueno, tenemos apenas un primer piso, digamos, las celdas más significativas, un par de oficinas, pero es un predio muy grande y en el inicio, cuando se creó el decreto, intentó hacerse la ley, qué sé yo, se pensó todo el espacio. Bueno, hoy convivimos ahí con la policía de Mendoza. El juicio, la verdad que esta sentencia para nosotros fue inesperada, totalmente inesperada, porque en el medio del juicio cambió el gobierno y vimos la actitud y la petulancia absoluta que empezaron a tener estos genocidas que al comienzo se hacían los dormidos, los enfermos, los que no escuchaban nada. Cuando cambió el gobierno fue totalmente distinta la actitud, inclusive la de los jueces, ¿no? Bueno, lo cual, eso, no nos deja de sorprender grandemente porque bueno, realmente el Poder Judicial, estos jueces federales de acá sentaron un precedente sin igual. Y la verdad que estamos muy contentos, nos excede la alegría. Y bueno, recién hoy, al día después, un poco más tranquilos, podemos hacer todos estos análisis. Un abrazo grande a los cordobeses y cordobesas queridos y queridas. Un abrazo también para todos los compañeros y compañeras de la Regional Mendoza y de Hijo San Rafael que han estado cargados de justicia estos últimos meses. Sí, nada más para agregar ya para cerrar este tema, un dato que quizás suene menor, pero que me parece que en este contexto no es menor. En este juicio de 28 imputados, 3 fueron absueltos, ¿no? Sí. Entonces estos discursos que andan dando vueltas, de que estos juicios son una farsa, estas absoluciones siempre, lo dijimos también en la mega causa, vienen a mostrar que en estos juicios
se condenan a los imputados para los que hay pruebas para condenarlos, y a los que no, se los absuelve como debe ser. Sí, y también lo que se condenó en este último jueves, fue la causa Mazzaferri. Hay una pequeña interferencia en el aire en la causa Mazzaferri, que es una causa que investigó a un personaje que estuvo varios años prófugo. Lo vamos a escuchar al compañero de Hijos Paraná, Emanuel Aguirre, el compañero, nos va a contar un poquito de qué se trató, por qué estuvo sentado solamente un genocida. Es parte de los secuestros que se produjeron sobre la costa del río Uruguay de unos estudiantes, pero mejor que hablen los compañeros de Hijos Paraná, donde quizás tengamos el Congreso Nacional este año, los hijos de todo el país. Vamos a escucharlo, compañero. Desde la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, queremos comentarles que acabamos de vivir una sentencia por delitos de lesa humanidad, donde el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Paraná condenó a la pena de 20 años de prisión al genocida José Darío Mazzaferri. Mazzaferri, un joven de 23 años, en el año 1976, secuestró, torturó a un grupo de jóvenes estudiantes secundarios que realizaban actividades en contra de la dictadura, realizando panfletos en un mimeógrafo. La causa también fue conocida como la noche del mimeógrafo, porque Mazzaferri, al momento de secuestrarlos y torturarlos, le preguntaban dónde habían dejado el mimeógrafo. A partir de ahí se inició la causa, que vale recordar que este genocida estuvo prófugo de la justicia durante 4 años. Sin embargo, no pudo eludir a la justicia, y en el día de hoy fue condenado. Estamos realmente muy contentos. Es el 5º juicio por delitos de lesa humanidad, y bueno, seguimos en la búsqueda de juicio y castigo contra todos los responsables del terrorismo de Estado. Bueno, así pasaba la palabra a nuestros compañeros de Hijos Paraná, una de las regionales más jóvenes, no más nuevas. Hay un par de regionales nuevas en la red nacional, pero es una de las regionales más jóvenes, y que siempre rutinó compañeros mucho más jóvenes que el promedio de los que ya, digamos, tenemos 40 y pico, pero una regional que siempre le puso mucha garra, mucho empeño, mucho laburo, el juicio y castigo. A todos ellos un gran abrazo. Y aquí en Córdoba particularmente estuvimos ya el 25, el martes a la mañana, parados ahí en calle Crisol, a metros de la Plaza de España, en Tribunal Oral Federal 2, en el viejo edificio de tribunales, con el inicio de la causa de los magistrados. Así es, acá en Córdoba empezamos a juzgar a 4 magistrados, que son Aro, Otero Álvarez, Cornejo y Puga, Miguel Ángel Puga. Y así es, empezó la primera audiencia, se dio el martes a las 9 de la mañana más o menos empezó, terminó entrada de la tarde ya, y en la primera audiencia lo que sucedió fue que se leyeron todos los hechos. Sí. Y bueno, ya se pasó a cuarto intermedio para el lunes se siguen juzgando a estos 4 cómplices del Poder Judicial. Profuso material hay en los Facebook de Hijos, sí, y de la lucha que nos parió, por eso no nos vamos a extender mucho. Ustedes pueden hurgar, ahí hay de lo que busquen. Y además ya está en funcionamiento el diario del juicio, que es el diariodeljuicio.com.ar, y ahí también hay mucha información sobre el juicio. Aclaración, porque si alguno lo tiene guardado al diario del juicio, de los que han abierto, tienen que irse a los botones que dicen causas. Ustedes van, quizás los que lo tengan en el historial de la compu, algunos de los oyentes más acérrimos del programa, generalmente les va a caer por defecto a Mega Causa La Perla. Se van a los botones de la página web, el diario del juicio, el que dice causa de los magistrados, y ahí acceden. Así es. Por si se encuentran con Mega Causa La Perla. Pero bueno, arrancó el juicio de los magistrados, y también por la tarde, el mismo día, nos fuimos, nos corrimos unos metros para el lado de tribunales provinciales, porque por fin
por fin se dictó sentencia en la causa por David Moreno. Sí, así es. Y la verdad es que se dio el mismo día, además de retraso histórico, también tuvo retraso el mismo día, se fueron a cuarto intermedio a eso de la 1 y recién no sé a qué hora fue, ya con entrada de la tarde, ya la noche. Y alrededor de las 19 que recibimos la noticia, nosotros estábamos ya, habíamos dejado esa posición y estábamos en Córdoba contra la tortura, acompañando al panel con Horacio Berbisky, con Gustavo Tisera, con Hachele Burijovic, y estábamos ahí esperando también esa noticia. Sí, así que toda la feria judicial que estuvo desde el viernes anterior, que se iba a dictar sentencia, hasta este momento no les alcanzó para deliberar, con lo cual deliberaron 6 horas más, el tribunal estuvo deliberando 6 horas más, mientras la gente esperaba allí afuera, pero finalmente, como vos decís, Moto, hubo sentencia. Y de las 2 policías que estaban siendo acusadas de falso testimonio, Daniela Adán tiene 2 años en suspenso, se le dictaron 2 años en suspenso, y Laura Freire resultó absuelta, mientras tanto que al asesino David Moreno, a Cano Badra, se le dictaron 12 años y 8 meses de prisión. Aclaremos que por encubrimiento y por falso testimonio los policías anteriores, por eso no tienen una pena muy elevada, tan elevada como la que recibió este Cano. Así es. Sí, le dieron 12 años y 8 meses, todavía la sentencia no está firme, tendremos que esperar unos días más para que finalmente la prisión se haga efectiva. Pero bueno, se pudo comprobar que ese día, el 20 de diciembre de 2001, en Córdoba, y no solo en Córdoba, la policía tiró con cartuchos de plomo, con PG, propósitos generales. Así que bueno, finalmente se hizo justicia. Seguramente ya estaremos hablando con Rosa, la mamá de David. En algún momento los vamos a invitar. Por lo pronto nos quedamos con las palabras que han salido por distintos medios de comunicación de Rosa y Luis, que con esto cierran una etapa. Lo que efectivamente era esto, una etapa de mucho dolor, de mucha incertidumbre, de mucha impotencia. Nosotros a Luis, como ya dijimos, y a Rosa los conocimos prácticamente a las pocas horas del asesinato de David, una familia que había quedado devastada, que quedaron ahí con ese dolor. Participamos, recuerdo, de esa misa que se realizó en el barrio de David, donde Luis se preguntaba dónde estaba su estrella azul, y ponía como ejemplo y le ponía en los parlantes la estrella azul de Peteco Carabajal. Todo muy, muy doloroso, pero obviamente era lo que era un gran dolor que había producido el Estado provincial en esa familia y en esa comunidad, una ausencia absolutamente irreparable, pero que bueno, con un poco de justicia se puede ir desandando otro camino. Sí, y además esta sentencia también es un poco la muestra que la lucha finalmente da sus frutos, y que después de 16 años de lucha ininterrumpida y también de dolor ininterrumpido de Rosa y de Eduardo Luis, hubo justicia. Hubo justicia. ¿Les parece que escuchemos el audio que vamos a seguir escuchando hasta que termine el juicio de los magistrados, que es la promoción? La estrenamos hoy, ya estaba estrenada en las redes sociales, pero la emitimos por primera vez en La Lucha que nos parió, y le pegamos música, ¿les parece? Dale. Vamos nomás. Por primera vez en la historia de Córdoba, juzgamos la responsabilidad del Poder Judicial en el terrorismo de Estado. El Poder Judicial también fue la dictadura. El juicio inicia el 25 de julio y las audiencias serán los días lunes y martes a las 9 horas en el Tribunal Oral Federal número 2, sito en calle Crisol 670. Asistir es un derecho. Solo tenés que llevar tu DNI. Lo juzga un tribunal. Los condenamos todos. Hijos. Regional Córdoba. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el 5 silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Creo en ti, con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y morilletas, solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra ni paga. Por eso yo no vine a convencer a los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa tuya dignidad convencional. Creo en ti, y reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Creo, mirada junto a mí. Creo, somos rebeldía. Creo, la rabia y la alegría. Creo, y en nuestros sueños. Creo, volando para el cielo. Creo, despegando alas. Creo, libertades, esperanzas. Continuamos en la lucha que nos parió. Vamos a tirar la noticia, simplemente no vamos a profundizar porque ustedes saben, esto no es un programa, no es un noticiero, es un programa de una agrupación y somos responsables, digamos, de las noticias que decimos y no queremos profundizar para no entorpecer el asunto porque ya bastante preocupante es la situación de Milagro Sala como para andar tirando fruta. Pero en principio, aparentemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una resolución donde sostiene que Milagro no puede permanecer en la cárcel tras 559 días de detención arbitraria. Creo que esto no significa que automáticamente Milagro recupera la libertad. Lo que estamos viendo en los portales es que algo va a hacer el gobierno nacional respecto a esto, lo cual violaría en principio su supuesta autonomía con respecto a la justicia, digamos, sí. por un lado. Sí, en realidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos responde a una cautelar que le manda el CELS, Amnistía Internacional y alguno más que no me voy a acordar ahora. Y en realidad lo que pasó es que llegó al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia se lo mandó, digamos, al Poder Judicial de jujeño, exactamente. Así que bueno, en principio y además el gobierno nacional sacó un comunicado diciendo que respetan las leyes internacionales, estaría bueno que las respeten cumpliéndolas. Pero hasta ahí, solamente decirlo de siempre, libertad Así Milagro es, Sala, así libertad Milagro Sala, digamos, innegociable nuestra posición al respecto y saludamos el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es. Pasando a otro tema, ya a mi lado, nuestra segunda invitada para seguir hablando de esto, de la herencia, de la identidad. Le dimos un corte más científico, de cosas que por ahí no se hablan tanto. Hay por ahí algunos documentales para especificar un poco más la ciencia de las abuelas, que emitía Canal Encuentro. Abuelas además ha editado un par de libros que hablan más sobre los aspectos científicos de la identificación, digo. Y para los que quieran saber un poco más, tomen este programa como una puertita.
agárrenlo, descárguenlo del iVoox, escúchenlo 1,000 veces a la entrevista con Raulo, y googleen las palabras difíciles, googleen los conceptos que no hayan quedado tan claros, a pesar de que Raulo fue, a pesar de nuestras preguntas básicas, muy, muy, muy claro. Lo dijimos. Cecilia Correa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Integrante de Hijos desde hace... Desde el año 2009. Desde el año 8 2009. años ya. ¿Por qué te acercaste a Hijos, Ceci? Es responsabilidad de la familia Villa, De digo la yo. familia Villa, que digamos, de la mamá de Laura que iba a estar hoy. Claro, de la mamá de Laura. Yo trabajo en un sindicato. La mamá de Laura y de la mamá de la Vicky. Y de la Vicky Villa. Claro. Y la Betty, la mamá de las chicas, trabajaba ahí conmigo, militaba. Y bueno, por estas cosas de que uno nunca se había acercado a los organismos, porque no soy hija de desaparecidos. Mi viejo, si bien fue militante sindical en los 60 y 70, estuvo preso por cuestiones así, que iba a una marcha y tiraba una piedrita. Claro. Bueno, y me dice la Betty, acércate, Hijos, y voy a contar algo. La Laura me dijo que no me querías recibir porque pensaba que era una amiga vieja de la Betty. Bueno, no, y después entré a Hijos por esa conexión. Es una buena oportunidad para explicar que Hijos también es una población, desde población abierta, claro, no hace falta sí, ser hijo de esa presión. Que de hecho en esta mesa, de los 3 integrantes de la agrupación Hijos que estamos en este momento en la mesa, 2 del programa, 4, perdón, bueno, es la hora. De los 4 integrantes, 3 de los que estamos en este momento en la mesa no son afectados directos. El que tenga una afectación directa con el terrorismo de Estado soy yo, Emilio. Juan no tiene ni su papá ni su mamá desaparecido, ni expreso, ni exiliado. Diego no tiene ni su papá ni su mamá ni nada. Ceci tampoco, lo cual habla muy bien de nuestra agrupación, porque para nosotros, además de decirlo de alguna manera con la frase que sintetiza una posición que es somos hijos de una misma historia, tiene que ver con una mirada de hasta dónde llegó el terrorismo de Estado, una mirada que también amplía en el sentido de decir que esto que ya hemos hablado en otros programas, los problemas te atacan lo mismo, digamos, son transversales a toda la sociedad. Uno, por haber tenido los viejos presos, no sufre menos los otros problemas. Una persona, por no tener sus papás desaparecidos, no es que no pueda comprender lo que significa el terrorismo de Estado en Argentina. Bueno, pero particularmente, ¿dónde militas? En Hijos, dentro de Hijos. En Hijos, en la Comisión de Hermanos, Uh-huh. también en el Vivimos, Sí. que es la ex comisión de escuelas, y soy comisionada de la memoria por Hijos también. Es nuestra representante en la Comisión Provincial de la Memoria, que es el órgano que controla, regula los 3 sitios de memoria en la provincia de Córdoba: Campo La Ribera, Espacio de Memoria y Promoción de Derechos Humanos La Perla, y el Archivo Provincial de la Memoria en la ex de 2. Ex de 2, exacto. ¿Y a qué se dedica la Comisión de Hermanos? Bueno, la Comisión de Hermanos, justamente como su nombre lo indica, nosotros somos parte de esta historia y estamos buscando hermanos, así como las abuelas buscan a sus nietos, todo este vínculo parental que tenemos. Sí. Muchos compañeros organizaron esta comisión en un principio buscando a sus hermanos, ¿no? Y después nos empezamos a sumar el resto para reencontrarnos, y después también desde este lugar de que uno quiere que es un derecho a la identidad, entonces acceder a este derecho de que todos podamos saber quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra historia. Y la Comisión de Hermanos se ocupa de eso, básicamente, de recibir cuando viene algún joven con dudas sobre su identidad, para recibir denuncias en ese caso. Están las abuelas que lo hacen históricamente, ¿no? Pero nosotros somos como un soporte ahí, y a veces generacionalmente es más fácil acercarse a un par, y más en esta instancia, ¿no? Que ya los pibes son pibes de 40 años, claro. Entonces es como más accesible hablar con un par, ¿no? ¿Por qué de los organismos, porque ya lo podemos decir que ya es generalizado, porque desde los organismos hablamos de restitución de la identidad? ¿Cómo es que dimos ese paso de recuperación de los niños robados por el terrorismo de Estado a restitución de la identidad? ¿Por qué hablamos de restitución y no de recuperación? Y porque no tenemos que cosificar, nosotros estamos restituyéndole la identidad a una persona, ¿no? Le estamos restituyendo un derecho que le fue quitado. Uh-huh. Esa restitución es restituirle su historia, es que pueda acceder a lo que le quitaron, a lo que le robaron, pero nosotros no lo estamos recuperando para nadie, le estamos devolviendo algo a él, lo estamos restituyendo su historia, restituyéndole su derecho. En esa restitución de derecho hay que decirlo, no es que, la postura de Hijo siempre ha sido la misma, es muy similar a la de abuela, es igual.
digamos, después cada uno con esa verdad hace lo que quiere. Claro, es el derecho que tenés a conocer la verdad. Después, incluso ahora con las historias, son gente grande, somos todos gente grande, tenés una historia de vida construida, pero es tu derecho saber que esa no es la verdad. Bueno, se hizo un bache porque nos malentendimos con el productor general. Tuvimos a la mirada, sí. Sí, me pensé que tenía una pregunta. Contarle a la audiencia que en la historia de hijos, la pregunta que recién hice no era nada ingenua. Nosotros tenemos un grupo de lineamientos políticos y la primera vez que se enumeró, digamos, que enunciamos cuál era nuestro objetivo en la historia, es justamente recuperación de nuestros hermanos robados, punto. Y después, para el 5º Congreso Nacional, en el año 2000, lo reformulamos y pusimos restitución de la identidad de nuestros hermanos apropiados, porque ya teníamos un laburo concreto por atrás que nos permitía reformularlo y decir lo que dijo recién Ceci. No es una cosificación, no es no queremos cosificar a los chicos, no son una cosa que se recupera como un mueble, como una mesa, sino que es una persona que recupera su identidad. Sí, yo en este mismo sentido, ya para pedirte que hagas un análisis más como militante, ¿qué significa la restitución de la identidad de personas apropiadas en dictadura cívico-militar a nivel social, más allá de qué significa para el hermano apropiado, qué significa para la sociedad en su totalidad? Y es una parte más del acceso a la justicia, ¿no? Porque yo creo que en ese sentido es un delito que se está cometiendo constantemente, entonces terminar con ese delito es otra parte de la justicia que estamos buscando. Si vos lo pensás, hace 40 años que hay hermanos que les están robando su identidad y se continúa eso a través del tiempo. Me parece que es importante desde ese lugar y acerca más a la verdad un montón de gente, incluso que no fueran, ni víctimas directas, porque, qué sé yo, también tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? Porque hay tráfico de niños y me parece que develar que así como el terrorismo de Estado hacía esto y se puede juzgar y se puede llegar a la verdad de ese lugar, también a lo mejor un pibe que no fue apropiado durante el terrorismo de Estado, sino que es víctima de tráfico de niños, sabe que tiene ese derecho, visibiliza el derecho de identidad hacia la sociedad. Me parece que eso es lo más importante, que lo hace palpable. Una pregunta. Hace un tiempo, yo me acuerdo que tuvimos una discusión en la organización, tenía que ver con la forma en que se recibía a una persona que tenía dudas de su identidad. Y ahí nos explicaron que había dos formas, básicamente, donde se acercaba una persona con dudas, ya sea él o a través de un segundo. Entonces, se toman de formas distintas. ¿Podés explicar cuáles son los...? ¿Tienen un nombre? Era uno... Claro, la presentación espontánea es cuando se acerca directamente a alguien con dudas sobre su identidad. Y en ese caso es, un chico, una chica que tienen dudas, se acercan a la organización, no les cierra la historia de su vida, su partida de nacimiento es muy oscura, no existe, no está. Nació entre el 76 y el 83, dice, supongo que, o se entera que la familia le cuenta que es adoptado ilegalmente, entonces se acerca. Y la otra forma es una denuncia por una tercera persona. En ese caso, en la denuncia, nosotros receptamos la denuncia y la enviamos a CONADI. Hijos tiene firmado, la Red Nacional, un convenio con CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y nosotros reenviamos esa denuncia ahí. Siempre le aclaramos a la gente que hace una denuncia que ellos no van a recibir ninguna devolución sobre eso porque es confidencial toda esa información. Estamos hablando de la identidad de una persona y hasta verificar si eso es si es real, si no, si hay un dato falso y demás, no se le puede informar a este tercero. O sea, lo hace la comisión con todo cuidado de esta confidencialidad. O sea, ni nosotros sabemos qué pasa a veces con esa denuncia hasta que por ahí aparece algún dato, pero alguien que tenga dudas sobre su identidad, que pueda llegar a escuchar este programa, ¿dónde puede ir? Se puede dirigir a Bolas con nosotros a través del Facebook de Hermanos, Comisión de Hermanos Córdoba, por mail. Nosotros tenemos mi mail que está en la página de la Red por la Identidad, cecicorrea@gmail.com. Un ratito vamos a colgar toda esa info de nuevo, pero lo mismo está bueno decirlo. Listo. Pueden llamar a CONADI, que es un 0800, que por ahí si tienen dudas y no quieren acercarse a ningún organismo, pero quieren ir al Estado, es el 0800
222 26 62 34. Y acá en Córdoba, si se acercan a alguno de los sitios de memoria, seguramente va a haber algún compañero que los va a orientar también. Ceci, una pregunta más histórica para ir cerrando la entrevista. Muchas veces se dice, pero los milicos llegaron hasta robar a los niños, ¿no? ¿Esto es algo que inventaron los milicos o es algo que siempre se ha visto, digamos, sin banalizarlo, ¿no? En la historia de nuestro país lo podemos identificar en otros momentos. Recién vos hablabas del futuro, del presente y del futuro. Hay tráfico de niños, seguramente, lamentablemente, va a seguir habiendo durante un tiempo más tráfico de niños. Para atrás, ¿dónde lo podemos identificar? Las adopciones ilegales, por ejemplo, es muy conocido gente que tiene hermanos de crianza, no sé, me acuerdo de mi abuela que hablaba de eso, o chicos que los daban, entre comillas, entonces eso es tráfico de niños, son chicos que después no sabían quiénes eran sus padres, o ni siquiera sabían que eran adoptados, eran anotados como hijos propios. Sí, no, yo tengo una pregunta porque estuvimos hablando un poco con Raúl más de lo que tiene que ver con la identidad más a nivel biológico o científico. Mi pregunta a vos es más política y es ¿qué es la identidad? ¿Qué es lo que es la identidad? ¿Y qué significa no tener la identidad o no saber tu verdadera identidad cuando sos chico y cuando vas creciendo? En realidad lo que pasa es que se va construyendo una identidad sobre bases falsas, ¿no? Entonces nosotros decimos que la identidad tiene que ser construida desde la verdad. Y lo que te permite esta lucha, sobre todo en estos casos que los niños fueron robados, apropiados como botín de guerra, por eso a veces nosotros hablamos de recuperarlos a nuestros hermanos, se construía desde la mentira. Por ejemplo, hay casos de nietos restituidos que te cuentan que, bueno, la mayoría de los casos fueron apropiados por militares, entonces construís la identidad desde un lugar totalmente errado y sentís que no es tu identidad, necesitas reconstruir una historia verídica, algo que te centre. Y yo lo que digo siempre es que cuando seguís avanzando en tu vida, tenés hijos y demás, necesitas tener esa historia completa para transmitírsela a tus hijos, ¿no? Como para cerrar, digo, teniendo en cuenta que haciendo un balance de perspectiva histórica de lo que hemos logrado como hijo, siempre por ahí decimos, nosotros hemos logrado una condena contra el terrorismo de Estado, pero no contra la tortura, por eso se sigue aplicando la tortura en los lugares de encierro. Sigue habiendo un discurso que legitima que un niño hoy sea traficado. Sí. Sigue habiendo. Sí, tal cual, porque la gente con la excusa de que es cierto, ¿no? La justicia es lenta en ese sentido también. Sí. Tener un niño bajo una adopción legal es algo bastante complejo. Tal vez debería facilitarse, pero también está el otro lado que uno dice, es un niño, no puede moverse así como un objeto. Lo saliente ahora de la última condena en agosto de la mega causa La Perla es que en Córdoba fue la primera vez que hubo una condena por la apropiación de un niño del nieto de Sonia. Pero sí, eso va a seguir así. Y reafirmar nuestra posición, más allá de nuestra posición histórica con respecto al robo de bebés en la dictadura, no hay mejor lugar para un niño que la casa de ese niño. Frente a estas posiciones que por ahí se esgrimen desde algunos sectores mediáticos de que un niño, porque no tiene que comer, tiene que ser arrancado de ese hogar, este sentido común que por ahí sostiene la clase media, que dice, bueno, estaría mejor en otra casa, con tantos... Sí, o la idea de que una madre, porque tiene 10 hijos y llega a fin de mes arañando para alimentarlos, no los puede tener, eso porque es una tuvo un falacia. problema judicial. Yo ahora venía caminando por acá y al frente de tribunales hay una madre reclamando que le quitaron su hijo sin una razón valedera. Claro. Entonces, bueno, eso es constante. Ceci, mi última pregunta es también personal hacia vos. Vos hace muchos años estás militando en la Comisión Hermanos. A mí nunca me deja de sorprender cuando siguen apareciendo nietos y hermanos, la cuestión de la genética y también la cuestión de la lucha. Yo te quería preguntar a vos, que estás más en el tema, con mucho más conocimiento, ¿qué sentís vos cuando aparece un hermano? Y es una emoción muy profunda, ¿no? Es la alegría de que recupere la identidad un hermano más. Eso es un pequeño triunfo. Bueno, Ceci, te invitamos a quedarte con nosotros, pero ahora le vamos a pedir a Ludmila si puede ser. Vos decime, Moto, a ver. No, como recién vos me pedías, sí, también agradecerle, yo también le quiero agradecer a Ceci, una gran compañera. Gracias. Bueno, como estamos por ahí medio jugados con el tiempo, vamos a obviar el tema musical y vamos a ir directamente a lo que habíamos prometido,
Agradecerle a todos los oyentes que se han quedado los más interesados en Horacio Berbisky, en escuchar la entrevista a Horacio Berbisky, todo el programa, que como si fuéramos un programa comercial, nos lo guardamos para el final. Nos lo guardamos para el final. O podríamos dejarlo para el que viene. Para el que viene. No, lo vamos a pasar hoy. Yo al final, Diego, no sé si la partimos en dos la entrevista, sí, si está una, en dos partes. La primera parte, si no me equivoco, la entrevista hizo Juan, pero la primera parte habla más sobre la causa de magistrados, desde la postura que tiene histórica y el trabajo histórico que ha hecho Berbisky sobre lo que es la justicia, y en un segundo más sobre lo que es la justicia actualmente, Milagros Salas y esos otros. Entonces vamos a escuchar, si lo tenemos listo, la primera parte de entrevista al compañero, periodista, militante, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Berbisky. No conozco. Bueno, Horacio, la primera pregunta es preguntarte un poco cómo fue construyéndose, cómo fue convirtiéndose a sí mismo al Poder Judicial en un poder aristocrático y en lo que hoy llamamos la Sagrada Familia. Bueno, la definición de Sagrada Familia se aplica al Poder Judicial de Córdoba, pero en realidad se origina en el Instituto de la Sagrada Familia de los jesuitas, donde estudió buena parte de los integrantes del Poder Judicial. Ese es el origen de la denominación. Ahora, es una justicia que funciona como una cofradía. El juicio que se inició hoy a los magistrados se demoró muchísimo porque la totalidad de los magistrados de Córdoba, y cuando digo la totalidad quiero decir todos, no hubo uno que no se excusara por amistad con los imputados. Eso es absolutamente revelador. Y eso no quiere decir que los que están haciendo ahora el debate oral no sean amigos. Lo que pasa es que las excusaciones en aquel momento eran una forma de dilatar el avance del juicio. Una vez que no se pudo dilatar más y que ya tenía fecha y todo lo demás, yo creo que alguno de los miembros del tribunal que está actuando hoy debería excusarse también, porque también son amigos. Es decir, el presidente del tribunal es amigo de Otero Álvarez. Otero Álvarez tuvo incidencia en su designación en el tribunal oral. Y es muy, muy impresionante la afinidad que se percibe entre el grupo de los magistrados y el grupo de los imputados. Se ve claramente que forman parte de un mismo grupo social, cultural, nítidamente diferenciado de lo que son los familiares de las víctimas. Impacta incluso a la vista, es una diferenciación incluso visual entre ellos. Ahora, es muy importante que finalmente, después de tantas dilaciones, se juzguen estos casos ocurridos hace 40 años. Yo de audiencia lo miraba a Otero Álvarez, que durante un minuto intentó sostenerme la vista y finalmente la bajó, porque no podía sostenerla, escuchando las atrocidades que se leían en la acusación, que le fueron denunciadas en su momento por las víctimas sin que él hiciera absolutamente nada. Yo no sé cómo va a ser este tribunal para absolver a Otero Álvarez. Si bien hay una construcción jurisprudencial que el presidente del tribunal inició en un juicio previo en Santiago del Estero, donde se pronunció por la absolución de un secretario con el argumento de que solo era fedatario y que la responsabilidad era del juez. Eso podría tener algún andamiento si lo que se estuviera reprochando es algún acto. Si se cometió un acto y estaba el juez, bueno, la responsabilidad del juez puede absorber la del secretario, pero no en el caso de una omisión. Y este es el caso de una omisión, y no de una omisión, de 90 omisiones. Otero Álvarez estuvo presente
en los momentos en que las víctimas de las torturas, todavía con los golpes visibles, lo denunciaban y no hizo absolutamente nada. Y si el juez no lo hizo, debía haberlo hecho él. Porque es su obligación, era su obligación hacerlo y no lo hizo. Ahora, el caso de Haro, bueno, una de las denuncias en su contra menciona que asistió a interrogatorios en lugares de detención, no en los tribunales, sino en los lugares de detención, con los guardias coaccionando a las personas que él asistía en el momento de sus indagatorias. Él era defensor en ese momento. Ahora, una cosa impresionante era la actitud de dignidad ofendida que tenían esos ex jueces, especialmente Haro, que es el que llegó a la más alta jerarquía de todos ellos. De hecho, es muy loco como dentro de esa Sagrada Familia cierra el círculo de la impunidad cuando Haro llega ahí nomás en el 76 a la Cámara Federal de Apelaciones y en el 89 vota la constitucionalidad del indulto a Menéndez, ¿no? Sí, y luego fue electo miembro alterno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Subrogante. Y además, bueno, fue siempre un gran personaje, un decano de facultades, autor de libros, un gran profesor, digamos, ¿no? Y su aire de dignidad ofendida, ¿no? Ellos no pueden concebir estar siendo sometidos a proceso. Ahora, esa es parte de la importancia que tiene este proceso, digamos, que toca sectores que nunca fueron tocados. Y tiene un sentido de prevención general muy importante, no de prevención especial porque estos magistrados ellos no van a repetir los crímenes en el futuro, pero sí de prevención general porque hay otros que sí podrían hacerlo en el futuro, y esto sirve como advertencia, con lo cual quedan como únicos privilegiados los eclesiásticos y los empresarios, que son los únicos sectores que hasta ahora no han sido rozados por la vara de la justicia, salvo casos muy excepcionales como von Bernig en la provincia de Buenos Aires o Levin en Salta, que han sido un eclesiástico y un empresario condenados. Y de hecho la cúpula eclesiástica con respecto al Poder Judicial acá tuvo un rol muy bueno, Haro era el abogado de Prima Testa. Claro, y de hecho antes Prima Testa de ya armó, ¿no?, un poco el Poder Judicial Federal aquí en Córdoba en esos años. Digo, antes de ser funcionario judicial, Haro fue el abogado de Prima Testa. Bueno, al día siguiente de la apertura del juicio en Córdoba contra los magistrados, se cierra en Mendoza el juicio de los magistrados. Una media causa, ¿no?, por delito de lesa humanidad. Con lo cual, digamos, lentamente, con mucha demora, pero finalmente también ese sector tiene que rendir cuentas de sus actos. Vamos a ver cómo suceden estos juicios. A mí me gustaría, a medida que avance un poco el proceso, ir conociendo mejor los antecedentes de los jueces del tribunal, como para poder imaginar cuál puede ser el fallo que emitan. Hay muchas versiones que circulan de quiénes serían condenados, quiénes serían absueltos, pero bueno, vamos a ver qué se confirma y qué no. Horacio, ante este panorama que vos fuiste planteando, ¿qué efectos crees que puede tener este proceso judicial hacia adentro del Poder Judicial Federal cordobés? Bueno, esto que te decía, un efecto de prevención general. Digamos, que los magistrados tomen conciencia de que en algún momento se les pueden pedir cuentas por sus actos, que pierdan un poco la omnipotencia.
Así escuchábamos la primera parte de la entrevista que le hacíamos allí en Luz y Fuerza a Horacio Berbisky. Horacio Berbisky vino por una actividad de Córdoba contra la tortura. Ahora rápidamente, porque estamos muy ajustados de tiempo, vamos a escuchar la segunda parte en la que Berbisky nos cuenta un poco más sobre actualidad, y hace un análisis político muy interesante, por ejemplo, sobre el caso Milagro Sala también. Con la que se han manejado siempre con la certeza de que ellos eran intocables. Ahora saben que no son intocables. Horacio, justamente vos en tu libro Hacer la Corte marcás un poco esta cuestión de la vinculación del Poder Judicial de aquel momento con el poder político del proyecto neoliberal menemista y con los grandes grupos económicos. Yo te quería preguntar, viéndonos desde el prisma de la actualidad, qué continuidades y qué similitudes ves con ese proceso y de todo eso que para vos es herencia también de la dictadura cívico-militar. Bueno, distintos planos. Por ejemplo, uno en el tema del procedimiento. Hoy, escuchando esa interminable lectura monótona de cargos, saltaba a la vista, era evidente lo arcaico del procedimiento, ¿no? Supongo que cuando comiencen las audiencias con testigos eso va a tener una agilidad distinta, pero hoy eso era muy impresionante. Después, en cuanto a ese tipo de relaciones que señalabas en tu pregunta, bueno, uno de los primeros decretos del actual presidente Macri fue la designación de 2 jueces en la Suprema Corte de Justicia. Y uno de ellos es un típico representante del poder económico, abogado del Grupo Clarín y de muchísimos grupos empresariales. Es decir, que esa tradición se refuerza con las decisiones actuales. Jueces del tiempo de la dictadura, no sé, evidentemente quedan muy pocos. Y en todo caso, digamos, los grandes errores se cometieron en el 83, cuando muchos de ellos fueron ratificados. Y obtuvieron acuerdo del Senado a pesar de haber sido jueces de la dictadura. Tienen que pensar que han pasado 34 años de la finalización de la dictadura y que los jueces en general no son personas muy jóvenes, ¿no? Que es difícil encontrar a alguien que haya sido juez en esa época y tenga menos de 70 años ahora. De modo que no hay una continuidad por el lado del personal judicial. Más allá de casos que puedan darse. Lo que hay sí es un reciclamiento de tradiciones, de subculturas, de intereses. Y bueno, y el acomodamiento del Poder Judicial a los vientos políticos. El caso del juez superestrella actual, digamos, yo lo conocí cuando él era telefonista de Corach y hoy es el ejecutor más fiel de las decisiones políticas del gobierno de Cambiemos. Si no tienen inconveniente en acomodarse a cualquier circunstancia. Lo cual muestra además, digamos, la continuidad de ciertas políticas reaccionarias entre aquel gobierno de Menem y de Macri, ¿no? Digo, en este momento Bonadío y el fiscal Germán Molde son los principales impulsores del hostigamiento a Cristina Fernández de Kirchner con la disparatada causa iniciada por Alberto Nisman. Y Bonadío y Molde fueron 2 de los principales encubridores de la investigación del atentado en AMIA. Es decir, Bonadío fue apartado de la Cámara Federal de ese tema por su actitud de encubrimiento.
pueden cambiar de posición alevosamente sin ningún complejo y sin que nadie les pida cuenta. Bueno, ¿qué más? Última. ¿Cuál es la importancia a nivel político de este tipo de procesos en el marco de una realidad que retrocede a nivel de derechos humanos, con una Corte Suprema de Justicia que se alinea con el Gobierno Nacional en su idea flexibilizadora de las normas de trabajo, que por ejemplo no da su sentencia sobre el caso de Milagro Sala y además le otorga el beneficio del 2x1 a genocidas? ¿Qué importancia cobran este tipo de sucesos en este marco? Bueno, esto, la importancia que tiene es lo que decíamos antes, mostrar que la impunidad se va acabando para todos, incluso para estos sectores, pero siempre vinculado a la movilización, a la militancia de grupos de la sociedad, como en este caso los familiares de las víctimas. Sin eso no ocurriría nada de eso. Digamos, estos procesos existen porque existen esas organizaciones sociales y de derechos humanos que los impulsan. Es un impulso que surge de la sociedad, no de la justicia. Y en el caso de Milagro, que vos planteabas, en el caso de Jujuy, es clarísimo, digamos, Blaquier gozó de absoluta impunidad durante décadas hasta que Milagro y la Tupac Amaru se movilizaron para exigir que avanzaran las causas que estaban detenidas. El juez que estaba a cargo, Olivera Pastor, renunció y Blaquier fue finalmente indagado y procesado. Pero después la Cámara de Casación Federal revocó ese procesamiento con un argumento insostenible. Ellos dicen que sí, que está probado que Blaquier y el ingeniero Ledesma prestaron las camionetas a los miembros al gobierno militar, a la dictadura, cosa que Blaquier había negado hasta que hubo pruebas documentales incluso de eso. No pudo seguir negándolo. Entonces la Cámara de Casación reconoce que efectivamente prestó las camionetas, pero dice, pero no está probado que supiera para qué iban a ser usadas. Digo, es una tomadera de pelo, ¿para qué lo van a usar? ¿Para festejar el carnaval? Digo, 3 meses de golpe militar, ¿para qué prestaron las camionetas? Además coincide con la fecha de los secuestros, digo. Y ese mismo tribunal de casación, la misma sala, es la que después rechaza la apelación de Milagro a la primera condena que tuvo en Jujuy por el escrache al contador Morales. Es decir, hay un mecanismo de impunidad que solo se desarma con una militancia muy atenta. Perdón, ¿quién me pasa por allá? Me sobresalté porque es muy parecido a uno de los abogados de Milagro. Y yo sé que otra de las abogadas de Milagro está ahora en Córdoba y va a venir, entonces digo, estarán todos, ¿no? Pero no. Listo. Bueno, muchas gracias. Así vamos terminando la lucha que nos parió de hoy. Pasaba la entrevista a Horacio Berbisky, que le hiciéramos el martes 25, luego de su visita al inicio de la causa de los magistrados y de la actividad Córdoba contra la tortura, que por ahí nos quedó un poquito fuera del programa, pero vamos a retomar en los programas posteriores, porque en realidad no es una actividad, sino que es una propuesta que estamos haciendo, impulsando, que es que Córdoba tenga un protocolo contra la tortura, básicamente. Anteriormente nuestra compañera Cecilia Correa de la Comisión de Hermanos estuvimos charlando sobre identidad, restitución de identidad, qué significa en el presente, cómo se vino trabajando. Estuvimos escuchando a nuestros compañeros de Hijos Mendoza y Hijos Paraná con las 2 sentencias que hubo por delito de lesa humanidad, tanto en Paraná como en Mendoza capital. Estuvimos hablando también del inicio de la causa de los magistrados y de la sentencia por el asesinato del niño David Moreno el 20 de diciembre del 2001. Para el inicio del programa lo tuvimos
al biólogo Raúl y compañero de hijos, Raúl González Iti, con el que hablamos desde preguntas básicas, que por ahí se pueden llamar preguntas tontas, de ADN, de cromosomas de todos, de genética, de todas esas palabras que por ahí circulan con mucha libertad cuando hablamos de restitución de la identidad de hermanos y hermanas apropiadas, cuando hablamos de cómo se identifica un cuerpo que fue desaparecido en la dictadura militar, cuando hablamos también, se habla cuando hay juicios filatorios para averiguar si una persona es hijo o no de alguien. Así vamos cerrando la lucha que nos parió de este viernes 28 de julio. En la producción general estuvo Juan Disenshaus. Hasta el viernes que viene, Moto. En la producción y musicalización, Diego Castaño. Nos vemos. En la operación técnica, Ludmila Ludueña. Hasta el viernes que viene. Muchas gracias, Ludmila. En la producción artística, locución y postproducción, Eugenio Talbot Wright, quien les habla. En la conducción, Emilio Pien. En la producción de contenidos, ya el viernes que viene en el estudio, María Laura Villa, Luciana Rochetti, Florencia Ordóñez. Lo que están en sintonía de Radio Heterogénea, www.heterogenia.com.ar. No se vayan, ya vienen las Amazonas y Arpías. Les mandamos un saludo a todos los oyentes que nos escuchan por Radio Tortuga, por Radio Revés, por Radio La Minga, por Radio Lo Imposible en Capital Federal y por todas las radios que nos están retransmitiendo. Hasta el viernes que viene. La lucha que nos parió. El programa de Hijos Córdoba. Escúchanos por Radio Heterogénea, www.heterogenia.com.ar. Los viernes de 18 a 20 horas en vivo, los sábados de 17 a 19 horas o los domingos de 9 a 11 horas. Radio La Minga, 94.7 FM Villa Giardino. Los sábados, de 15 a 17 horas. Radio Nexo, 93.9 FM Villa Allende. Los sábados, de 13 a 15 horas. Radio Tortuga, 102.7 FM Altagracia. Los domingos, de 10 a 12 horas. Radio Revés, 88.7 FM. Los lunes, de 22 a 0 horas. Radio La Imposible, www.laimposible.org.ar, los lunes de 16 a 18 horas. O bajá y escuchá nuestros programas a través de nuestras páginas de Facebook, La Lucha que nos parió, o nuestra página institucional, Hijos Córdoba.